Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, con Huemanzin Rodríguez, con Rafael García Villegas, con Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y con una semana que arranca, Huemanzin, Rafa, con música, con una presencia muy querida, uno de los flautistas más queridos de México. Así es, se trata de Miguel Ángel Villanueva, que tiene una presencia en el mundo muy importante y bueno, estará aquí en el estudio para contarnos algunos detalles de lo que hará próximamente. Porque se va de gira por Europa. Laura, Hueman, amigos del auditorio, como siempre un placer saludarlos y además estaremos buscando esa frontera entre la devoción y el arte. Efectivamente, una exposición en el Museo Franz Mayer que ha resultado muy peculiar porque los visitantes no saben si admirar las obras o ponerse a rezar. Bueno, eso es algo que vivió Hueman en otra exposición que también hay en México. Así y que es. ya les habíamos anticipado, Los secretos del Vaticano en... ¿Dónde está? En el antiguo colegio. En el antiguo colegio. Y lo que comenta Laura es en el Museo Franz Mayer, porque es una exposición en torno a la Virgen de Guadalupe. Entonces vamos a hablar de eso. No es sobre religión, es sobre las características artísticas que podemos encontrar en su representación. Y además poesía en voz alta con una propuesta muy atractiva, como cada año en Casa del Lago. Imagínense hip hop, este juego de palabras. Es algo muy interesante que ya tiene una tradición muy importante ahí en la Casa del Lago y que convoca a gente de todas las edades, pero sobre todo muchos jóvenes. Se pone muy bien. Bueno, esto es parte de lo que tendremos el día de hoy, comenzando la semana aquí en Noticias 22. Adelante. Bueno, uno de los polos de confluencia cultural más activos y más atractivos de la Ciudad de México, la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente alberga desde hoy la primera librería del Fondo de Cultura Económica, que está ubicada en la delegación Iztapalapa, y esto a petición de la comunidad del Faro, que les digo, son intensos, trabajan mucho, acuden mucho, y la nueva sede lleva el nombre del escritor Eusebio Rubalcaba, un asiduo visitante de ese espacio durante un largo periodo y bueno, pues a quien recordamos siempre con mucho cariño. Vamos a ver de qué se trata esta actividad que nos presenta el Faro. Con la misión de promover una cultura de paz y de convivencia solidaria, el Fondo de Cultura Económica, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, inauguró su primera librería ubicada en la delegación Iztapalapa. Dedicada al periodista, escritor y dramaturgo Eusebio Rubalcaba, esta librería se ubica en la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Son los lugares en que nos interesa estar, que una editorial y una cadena de librerías como el Fondo de Cultura Económica tendría que comprometerse más en estar ahí donde no hay justamente oferta cultural, donde no se ejercen los derechos culturales. Entonces, la otra condición muy propicia, ideal, que también se dio aquí, es que aquí hay un proyecto justamente de reivindicación de derechos culturales. Estamos hablando de cerca de 20,000 volúmenes, ¿no?, de más de 5,000 autores, y hay mucha literatura infantil, juvenil, y también literatura, o más bien libros sobre algunas artes que tenemos en el Faro, como pueden ser música, o pintura, o escultura, fotografía, que se van a estar vendiendo en este espacio. Diseñada por el arquitecto Alberto Calach a manera de caja de cristal, la librería tiene un espacio de 80 metros cuadrados y es la número 17 del Fondo de Cultura Económica en la zona metropolitana. Forma parte del modelo de gestión cultural con el que el fondo busca promover la lectura, la formación de libreros y de cuentacuentos en las zonas más vulnerables y castigadas por la violencia en el país. Los dos jóvenes que van a atender la librería son producto también de los talleres del Faro, ¿no? Uno de ellos estudió periodismo cultural comunitario aquí, el otro estudió narrativa y poesía, y ellos dos fueron capacitados por el fondo para atender la librería. O sea, son gente de la comunidad que conoce el espacio, conoce a la gente que viene al sitio. Noticias 22, Karen Rivera.
Bueno, pues sí, es un sitio lleno de vida. Y a casi un año del sismo del 19 de septiembre les tenemos una información importante. Hemos repasado, Huemantzin, Rafa, a lo largo de, pues desde prácticamente que se dieron a conocer las afectaciones por el sismo del 19 de septiembre, empezamos a conocer las acciones también para reparación del patrimonio dañado. Sí, claro, en Noticias 22 hemos estado haciendo una ruta crítica, sobre todo de todo este patrimonio cultural, pero no somos los únicos preocupados y como bien refieres, estamos a poco más de un mes que se cumple un año y también el Seminario de Cultura Mexicana está haciendo lo propio. Está haciendo lo propio, ya organiza una serie de conferencias en torno al impacto, las consecuencias de estos fenómenos naturales que tuvimos el pasado mes de septiembre, que nos ayudará a tener en consideración muchísimas cosas porque estamos en un lugar, somos un país en donde seguirá temblando. A casi un año de los sismos del 2017, es necesario hacer un análisis de las huellas que han dejado estos fenómenos naturales y el impacto en la población. Por ello, se realizará en el Seminario de Cultura Mexicana conferencias gratuitas sobre temas como la falla de Morelia-Acambay, la estructura urbana de la Ciudad de México y la reconstrucción en la capital del país. El encuentro concluirá el viernes 10 de agosto. Tenemos una serie de dependencias académicas como el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, otro sobre los recursos naturales, donde hay académicos muy reconocidos, hay programas también educativos de posgrado muy reconocidos, donde se cultiva esta área. Me parece muy interesante el programa porque tiene de todo, mira, tiene desde qué cosas son los sismos, cuáles son sus consecuencias, cómo se estudian ahora con la nueva tecnología, cómo repercuten en la vida social, en fin, cómo ahora con ciertos rayos pueden ver durante el transcurso de un sismo qué es lo que está sucediendo. En fin, yo creo que son cosas que nos informan y cuando tú sabes qué es lo que está pasando, pues, digo, te asustas menos porque sabes que es un fenómeno natural que de todas maneras es fuerte, pero sabes, ¿no? Estas conferencias, en donde participarán académicos y miembros del Seminario de Cultura Mexicana y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, son posibles gracias a un acuerdo entre ambas instituciones. Está José Manuel Jara Guerrero, él es un destacado ingeniero civil, muy reconocido en el ámbito de estructuras. Hay que diseñar mejor nuestra infraestructura carretera, nuestros puentes, nuestros edificios, para que soporten los embates de los sismos. Él hablará sobre eso. Hay otro connotado investigador que es Víctor Hugo Garduño, que él es pionero en todo el occidente de la República Mexicana en este tipo de estudios, las estaciones para las alarmas, va a presentar esta temática. Y ya hay otro estudio interesante que presentará la doctora Isabel Israde. Allí en Michoacán, muy cerca de Morelia, está el lago de Cuitzeo. Ella, con las investigaciones que ha realizado, determinó hace 3, 4 años que allí hubo un choque de un meteorito y eso permitió y está permitiendo no únicamente tomar medidas en materia de sismos, sino también desde el punto de vista de cambio climático. El convenio contempla la presencia de sus académicos durante una semana en la Ciudad de México y otra en Morelia. Algunos de los temas que se podrían desarrollar a futuro serían la historia de Michoacán y la independencia, así como actividades artísticas. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, por supuesto, es mucha información que nos ayudará a los ciudadanos a acercarnos y entender, no solamente tener un mayor conocimiento de los sismos, sino entender cuáles son las necesidades en cada región, en cada lugar donde nos encontremos. Ahora sabemos un poco más sobre los suelos de la Ciudad de México. Y la educación cívica fundamental para tomar las medidas necesarias en caso de uno de estos siniestros, que como bien refieres, es inevitable, son impredecibles y vivimos en una zona
que es afectada constantemente por los mismos. Y a propósito de esto, Weman, Laura, ya lo comentábamos, en Noticias 22 hemos estado dando seguimiento a nuestro patrimonio a propósito de lo que sucedió hace ya casi un año. Muy concretamente, ahorita les vamos a platicar acerca de lo que está ocurriendo en Puebla. Es el santo patrono de la parroquia de Santiago Apóstol, que está siendo reparado a raíz precisamente de estos movimientos telúricos. Vamos a ver cómo va y cuáles son los avances que se tienen. El Santiaguito, como es conocida la escultura policromada de Santiago Apóstol en Izúcar de Matamoros, Puebla, resultó con severos daños por el sismo del 19 de septiembre del 2017. El movimiento de más de 7 grados ocasionó que la cúpula de la parroquia le cayera encima. Fue la comunidad quien contactó al INAH para que rescatara de los escombros la escultura. En diciembre, entre música y cohetes, la escultura fue trasladada a las instalaciones de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este caso, lo que sucedió fue que la cúpula, que estaba directamente sobre el área donde se encontraba la escultura, se desplomó, aplastándola completamente. Entonces, esta brigada fueron a rescatar el material, y junto con las personas de la comunidad los resguardaron en unos salones que tienen ahí. La escultura, de casi 6 metros de alto, está compuesta por un jinete y su cabalgadura. Está fragmentada, presenta pérdida de material y policromía de forma general. La representación del santo muestra fisuras, deformaciones, escamaciones y comprensión del volumen. El caballo está totalmente fragmentado. Es un conjunto escultórico, o era un conjunto escultórico, que está conformado por un caballo y un jinete. Los dos eran esculturas de muy grandes dimensiones, pero estaban elaborados con diferentes materiales. El jinete es ahuecado y está elaborado con una técnica que se conoce como pasta de caña, que es ligero, porque para esas dimensiones su peso es muy poco. Y el caballo estaba elaborado con madera. El jinete, pues como se ve aquí, se fragmentó, y en algunas áreas como el torso está completamente colapsado. Hay las extremidades o algunas otras que están trabajando ya, pues se comprimieron y se aplastaron por estar huecas. En el caso del caballo, el material se fragmentó muchísimo más. Era un caballo muy grande, pero la madera sí se rompió mucho. Los estudios que le han hecho al Santiaguito han revelado que el cuerpo del caballo tenía una estructura de metal y en la cola tenía otro soporte que le daba estabilidad. El jinete tiene una decoración con hoja de oro y capa pictórica de diferentes tonalidades y diseños. En el caso de las extremidades, se aplica vapor, pero en frío, para no dañar la capa pictórica. Con presión, se vuelve a modelar la escultura. Primero, en este caso, lo primero que tenemos que recuperar es la forma. Y ya recuperando la forma, podremos ir hacia afuera, digamos, los diferentes estratos. Para recuperar la forma, como podrás darte cuenta, es muy complejo, porque es una imagen que está construida con una diversidad muy grande de materiales. Hay que trabajar muy de la mano con las condiciones ambientales. Son materiales que nos reaccionan mucho a la humedad, a la temperatura. Tenemos que prevenir la presencia de microorganismos, porque si nos pasamos de calor o de humedad, pues podrían proliferarse hongos o otro tipo de materiales. Entonces, no es nada sencillo. El revertir se oye muy fácil, pero se han tenido que hacer muchas pruebas para encontrar cuál es el mejor método para poder, de una forma muy lenta, porque es muy lento, recuperar el volumen. Gracias al acervo fotográfico que se tiene, se podrá restaurar la escultura. Será hasta que se restaure la parroquia que el Santiago Apóstol regrese a Izúcar de Matamoros, en Puebla. Lo que hemos podido investigar es que el tipo de representación, la representación de Santiago Matamoros sí fue común al principio de
¿qué fue? Siglo XVII, siglo XVI, XVII, que es la época como temprana, digamos, del contacto, pero no de este tamaño. O sea, yo creo que esta escultura era la más grande dentro de las que tenemos registradas, por lo menos. Sí, el tamaño es sobresaliente. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Te gusta armar rompecabezas, Guzmán? ¿Sí? Wow, ahí es un trabajo enorme el que estamos escuchando. Ojalá no le den el rostro a los que restauraron en San Jorge en España, porque no queda así todo pálido. Sí, no, esperemos que sigan en manos de Lina y a ver cuánto tiempo llevan, porque es de verdad una tarea titánica. Así es. Bueno, momento de hacer una pausa y antes de este corte queremos hacer una felicitación de parte de Noticias 22 a la actriz mexicana Úrsula Tinoco, que está triunfando de una manera maravillosa, Rafael. Espectacular, y de manera particular ahora en la escena teatral allá en Nueva York. Ella acaba de ganar su primer premio ACE en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Estos reconocimientos son entregados por la Asociación de Cronistas de Espectáculos y son considerados los más importantes otorgados al teatro latino allí en Nueva York, en, como se conoce, la Gran Manzana. Un beso a Úrsula y enhorabuena de verdad por este reconocimiento, con el que nos vamos a una brevísima pausa. Continuamos aquí en Noticias 22 y Rafael, queremos comentar lo que engalana esta semana el espacio de este espacio informativo Noticias 22. Este noticiario es la obra de Saúl Kaminer, que va a estar con nosotros el próximo jueves cuando regresa Angélica Bellera y sus pulsiones a Noticias 22 y estará entrevistando a este artista, quien además es escultor. De hecho, lo que vemos ahorita, si nos permite, ya sea Armando o Dani, estamos viendo algunas de sus pinturas, algunas también de sus esculturas en nuestro mural, para entender este arte del que estaremos hablando el próximo jueves y subrayar que él es de formación arquitecto, se va a París después de estudiar en la UNAM y da rienda suelta a su imaginación para regalarnos estas piezas. Así es, bueno, esto es lo que tendremos a lo largo de la semana, la obra de Saúl Kaminer. ¿Y qué te parece si nos vamos para conmemorar el primer lustro de un centro de actividades culturales bien importante? Y nos vamos a poner flamencos para hacer. Así es, se trata de Hojas de Té. Hace 5 años, en la Zona Rosa, abrió sus puertas un lugar para enseñar el flamenco. Con esfuerzo y pasión, los maestros de Hoja de Té han formado alumnos y en ocasiones dan funciones íntimas para los amantes de este arte. No ha sido fácil porque es un espacio independiente, entonces obviamente de pronto es complicado pues sostener el inmueble porque, como ya viste, es grande. Y también las clases luego varían, hay veces que la gente sí está 4 meses muy pendiente, pero luego, oye, mira, que el grupo ya se disolvió. Entonces, eso es como una parte de Hojas que es el lado operativo. Y en el otro sentido, en cuestión del foro, pues sí hemos logrado un público a lo largo de estos 5 años. Y eso se ve cuando hacemos eventos grandes o vienen artistas importantes que de pronto se llena y no sabemos, ya no son los conocidos, sino es gente que llega. Y en ese aspecto eso sí ha sido muy bonito porque sí vemos que tenemos una importancia como un lugar de flamenco en México. Para celebrar este aniversario, el sábado 11 de agosto a las 9 de la noche, se ofrecerá una gala de flamenco en el Voilà, espacio localizado en Ejército Nacional 843. Algunos de los participantes son Pilar Fernández, Cecilia Domínguez, Mariana Sierra y Selene González. Hay de todo, porque Pilar, por ejemplo, pues tiene un baile muy tradicional, ¿no? Selene González también. A mí me gusta incursionar un poco más con otras cosas, pero en este caso quise hacer un baile con bata de cola y mantón, que es súper tradicional, ¿no? Y tampoco estoy haciendo cosas muy modernas. En ese baile quería como algo así más añejo, ¿no? Eso tenía yo ganas. Y bueno, Mariana Sierra pues también tiene un baile bastante tradicional, aunque ella también tiene un poco de otra técnica en su cuerpo, ¿no? Pero en este formato no tenemos algo que tú digas, uy, aquí se ve la experimentación con danza contemporánea muchísimo. No.
cada una hace un baile y está bastante dentro del formato tradicional. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, es un espacio muy bonito, la verdad, Rafael, amigos, que está en la colonia Juárez, así que no duden en visitarlo. Está ahí un poco escondido en estas calles que salen a Reforma, pero verdaderamente es un espacio para disfrutarse. Hojas de té y también la invitación a que sean con nosotros, porque ya está aquí en el estudio el maestrísimo Miguel Ángel Villanueva, uno de los más grandes flautistas, no solo de México, y lo digo con conocimiento de causa, del mundo, para platicarnos de una gira que va a dar precisamente por diversas latitudes. Laura. Pues qué gusto tener nuevamente a Miguel Ángel Villanueva, que de verdad sí es una persona que nos gusta mucho recibir siempre porque nos trae buenas noticias, ya sea que está apoyando a los jóvenes estudiantes de música o también encabezando las actividades del concurso de flauta transversal, o está presentando discos en los que también con frecuencia invitas a tus alumnos y que les das una oportunidad de oro. Ahora, fíjense que, bueno, pues ya está, digamos que en la segunda parte del año ya hiciste presentaciones y tuviste, digamos, una primera etapa de giras y te vas a una segunda que se antoja riquísima. Cuéntanos, porque vas a recorrer kilómetros de distancia entre un país y otro que vas a presentarte. Así es, Laura. Voy a ir a Aix-en-Provence, que es el sur de Francia, a presentarme dentro de un ciclo que se llama Les Nuits Pianistiques, o sea, las noches pianísticas. Voy a dar un recital con la pianista mexicana Claudia Angélica Machuca. Y bueno, como parte de esta gira, yo siempre que salgo al extranjero llevo música mexicana, por lo menos una de las obras que de los programas tiene que ser de compositor mexicano. En esta ocasión escogí una pequeña pieza de Ricardo Castro, es un compositor del siglo XIX principalmente. Digo, murió en 1907. Y de muchas obras pianísticas. Exactamente, sí. Y él compuso una obra que se llama Melodía, que es el original para violín y piano. Sin embargo, con flauta se oye muy bien. Y bueno, pues ese es uno de los pequeños como bomboncitos que voy a tocar dentro del programa para ofrecer al público también esta cara de México también muy lírica y muy romántica. Posteriormente regreso al país, como bien dices, y bueno, en octubre ya me voy a Ecuador, al Festival Perla del Pacífico. Esto es en Guayaquil. En Guayaquil. Y bueno, tengo entendido que también vas a dar clases, ¿verdad? Sí, ahí es un festival en el cual no solamente me presento como concertista, sino también doy clase a los estudiantes de por allá. Y bueno, también la idea es llevar música de compositores mexicanos siempre. En este caso también incluyes, bueno, parte de tu repertorio que yo creo que la gente conoce muy bien, es el repertorio clásico y el repertorio barroco. Sí. ¿Esto va a envolver las piezas que llevas de autores mexicanos? Sí, bueno, todavía estamos, por ejemplo, en el programa de Guayaquil todavía estamos conformándolo, porque como somos varios flautistas, se trata también de que no se repitan las obras. A lo mejor yo propongo una obra que el flautista francés también va a tocar y entonces llegamos ahí a un acuerdo de quién la toca y entonces proponemos otras obras y así, ¿no? Pero va a haber varios flautistas, va a haber un gran flautista ahí que se llama Jean-Louis Baumadier, que en realidad se especializa en el pícolo, en el flautín. Y hay otros flautistas mexicanos, está Aleli Pimienta y en fin va a haber otros flautistas que también van a presentarse. Es una, como diré, es una confluencia, ¿no?, de profesionales que a su vez también damos clase a los jóvenes. En el caso de Claudia, ustedes se conocieron como estudiantes, ¿verdad? Sí. Cuando yo estudié allá en los años 80, Claudia también llegó a estudiar en la Escuela Normal de Música de París. Los dos estábamos estudiando al mismo tiempo, ya habíamos tocado desde entonces como estudiantes e incluso como profesionales llegamos a hacerlo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, por diversas cosas de la vida, digamos, ella se casó con un francés, hizo su vida por allá, yo decidí quedarme en México y bueno, en esta ocasión se trata de un concierto que yo tenía muchas ganas de hacer porque siempre nos llevamos muy bien para tocar, entonces va a ser se necesita también ahí una comunicación muy, muy especial, ¿no? Porque bueno, pues es un recital, es algo muy íntimo y se nota mucho, a veces cuando está una orquesta, pues en toda esta vorágine de sonidos, es muy distinto a cuando se trata de un concierto, digamos, en el que hay dos instrumentos y que cualquier emoción,
incluso cualquier error es muy notorio, es muy abierto. Claro, muy expuesto de alguna manera. Bien lo dices tú, cualquier inflexión emocional, cualquier inflexión en el momento, si a mí se me ocurre interpretar de cierta manera cierta frase, ella lo puede percibir porque nos conocemos muy bien y entonces es cuando se hace la modificación y ese pequeño riesgo es algo muy especial que solamente lo da la música de cámara. Sí. Entonces, sí, es un placer hacer música de cámara. Y además, bueno, te vas a una región hermosísima que tiene una tradición cultural por donde uno le busque. Aix-en-Provence es la cuna y la sede de pues, mucho del arte impresionista y postimpresionista. También ahí está uno de los festivales de artes escénicas, de música, teatro más importantes de todo el planeta. Me imagino que debe ser un público muy conocedor de música. Muy conocedor, ¿no? Sí, así es. Yo he estado, fíjate que en diferentes partes de Francia, pero nunca he estado en Aix-en-Provence. He estado alrededor, pero es la primera vez que voy a estar en Aix y yo sé que es un público muy conocedor, es un público muy exigente y bueno, en el verano es un lugar precioso. Sí, ahorita la actividad cultural está muy intensa por allá. Sí, y como bien dice, ¿no? Una cosa es París y otra cosa es Francia. Claro. ¿No? Entonces, para conocer Francia hay que ir a la provincia, donde se come muy bien. La famosa campiña, los paisajes, ¿no? Así es. Entonces, para mí, digo, bueno, París siempre es París y es muy bonito, pero la Francia profunda, pues es la provincia. Bueno, ya aprovecharás para darte una vuelta por París, ¿verdad? Tengo que aterrizar en París. pero bueno, son contrastes muy interesantes los que tienes en estas dos giras, en estas dos presentaciones, porque Guayaquil pues es una tierra a la que pues estamos muy vinculados también, ¿no? Como latinoamericanos, y en la cual la tradición musical es muy distinta y me imagino que pues tener alumnos, poder ofrecer esta clase magistral es muy enriquecedor. Sí, ¿no? Digo, porque es la segunda vez que voy al festival. El año pasado también tuve el privilegio de que me invitaran y esta es la segunda vez y ya voy con conocimiento de causa. Yo sé qué tipo de estudiantes van ahí y son estudiantes muy jóvenes de diferentes niveles y entonces llevo un material que es apropiado para ellos ya con conocimiento de causa y son gente muy amable. Todos los músicos que en la vez pasada que tuve con la orquesta se portaron muy bien, con una excelente actitud y el resultado fue muy bueno. ¿Por qué no nos mandas alguna información, imágenes, cómo va todo? O te podemos seguir a través de tu página de internet, tus redes sociales. ¿Vas a estar mandando algunos de los detalles de lo que ocurre por allá? Claro que sí. Bueno, sobre todo a través de Facebook, porque es lo que es como lo más eficaz. Inmediato, sí. Lo más eficaz, ¿no? Ya las páginas web, ya eso es un poquito es medio obsoleto, claro, pero dentro de la página de Facebook ahí podrán seguir seguramente pues fotografías, en fin, incluso transmisiones en vivo, probablemente. Bueno, y ahí nos informas cuando regreses otra vez a dar conciertos. Estuviste dando conciertos en la Ciudad de México, estuviste en Guadalajara con un enorme éxito, sí, la verdad es que te fue extraordinario por allá y seguro pues la gente estará esperando más conciertos tuyos por acá. Sí, sobre todo porque el próximo año la Facultad de Música de la UNAM cumple 90 años y entonces estoy preparando el festival de flauta. Bueno, todos los maestros estamos preparando festivales y diferentes actividades, pero digamos que voy a preparar algo también muy especial para este aniversario que es muy importante. Ah, qué bueno que nos dices, para estar muy atentos. En mi especialidad, que es la flauta transversa. ¿Cómo ven, chicos? Fascinante y celebramos tu trayectoria, mi querido Miguel Ángel. Gracias. Y no solamente la trayectoria, sino también esa forma de compartir, que eso resulta no solamente fascinante, la expresión artística se comparte, pero enseñar requiere otro nivel más de solo compartir, ¿no? Y en ese sentido, fíjate que yo sí estoy muy identificado con el enfoque universitario, ¿no? Con el enfoque de la UNAM, que es muy plural, muy inclusivo y muy tendiente a la difusión cultural, a la expresión de la cultura, en fin, ¿no? A la formación también de nuevos flautistas, obviamente. Los nuevos públicos, los nuevos artistas, que va de la mano también con nuevos ciudadanos, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que continúe el éxito. Bueno, gracias. ¿Vamos a una pausa? Muy breve. Continuamos aquí en Noticias 22, pero todavía estamos, no sé, con una actividad relajada, algunos, no todos, en estos días de verano. ¿Tú qué haces en el verano, Rafael? Cuando no están las orquestas trabajando. Me pongo a leer.
¿Y qué es lo que propondrías ahora? ¿Qué te parece si conocemos lo que nos tiene preparado Colofón, precisamente para los chavos que todavía tienen por lo menos 15 días de vacaciones? Colofón, que distribuye varios sellos editoriales españoles en México, presenta sus propuestas de lectura para este verano. La selección incluye novela policíaca, cuentos infantiles y hasta un ensayo de Salvador Dalí. Quiero empezar por el cuarto premio Dos Pasos, es el premio de novela negra que otorga la editorial Galaxia Gutenberg, que este año lo ganó Patricia Esteban Erles. Las Madres Negras es una novela que me sorprendió muchísimo, especialmente porque de Patricia Esteban tenemos únicamente libros de cuentos en México, hasta ahora. Y mira qué manera de ingresar a la novela con un premio, ¿no? Para continuar con esta editorial, un libro que volvió a México, hacía tiempo que no estaba, pero lo sigue teniendo Galaxia Gutenberg, Metamorfosis de Narciso, ni más ni menos que de Salvador Dalí. Creo que hasta el momento yo no había leído algo que él hubiera escrito, pero es bastante interesante. No es únicamente un libro de él, también hay algunos ensayos sobre cómo puedes interpretar esta obra. Vamos a continuar ahora con Ciruela, que siempre nos tiene grandes sorpresas y que, bueno, comentando precisamente con algunas otras personas, es el primer año que la Feria Internacional del Libro en Guadalajara va a tener un festival de novela negra. Hasta el momento no tenían uno y ahora va a haber varios autores de todo el mundo hablando de este género. Y creo que la única editorial que tiene una vastísima colección de este género es precisamente Ciruela. Tenemos aquí a Santo Piacese, La doble vida de M. Laurent. Y es una historia muy loca de un biólogo que intempestivamente se vuelve detective. También de ellos, un libro entrañable que no solamente a los judíos les puede interesar, Las aguas de Manhattan, de Charles Resnicoff. Es una novela donde se cuenta la llegada de los judíos a América. Es un estilo que a mucha gente le puede parecer sencillo y en la época en la que Resnicoff escribía, si tus textos eran sencillos, no le interesaban a los intelectuales. Y sin embargo, décadas después se descubre esta novela, que es de reciente aparición en español, y es una joya. De Páginas de Espuma tenemos cada mes maravillas para leer, pero en esta ocasión con bombos y platillos. Este es el primer volumen de cuentos completos de Henry James, recién llegado. Y bueno, ya sabemos, ya nos tienen acostumbrados a esta colección en donde reúnen la obra de muchos clásicos. Acabamos de terminar con los cuentos completos de Chekhov, que eran 4 libros. En este caso van a ser 3. Este verano, Colofón presenta una novela publicada por una nueva apuesta, Plataforma Editorial, también española. Esta novela me llamó mucho la atención porque es una historia entrañable. La sonrisa verdadera es la historia de 2 hermanos que emprenden un viaje juntos, en bicicleta, haciendo mochilazo, como muchos llegamos a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre estos y otros hermanos? Que uno de ellos nació ciego y que el hermano que no está ciego le está enseñando el mundo a través de sus ojos, ¿no? Todos los títulos ya se encuentran en librerías. Noticias 22, Irma Gallo. No, pues aquí frotándose las manos porque es un banquete para este verano, ¿no, Rafa Huemancín? Y bueno, nada más con los cuentos de Henry James, yo creo que ya no nos alcanzó el verano. Ay, pues sí, no, definitivamente lo que queda de vacaciones. Yo sigo con Chekhov y ya van 4 tomos. ¿No? Sí. Entonces, bueno, pues, seguramente viene otra vuelta de tuerca y cosas así. Efectivamente, entonces yo creo que va a haber lectura para rato, no solamente para lo que queda. Y pero bueno, otra vuelta de tuerca hay que leerlo con la traducción de Pitol, ¿no? Exactamente. Hay que ver quién traduce estas ediciones. Pero la verdad es que eso a veces es lo más importante que hay que revisar en un libro que uno no va a leer en el idioma original, porque de pronto hay traducciones tan tremendas que... Bueno, con estos sellos es garantía, ¿eh? Esos sí son extraordinarios. Ciruela es impecable lo que ambos, hace, y Páginas de Espuma son ediciones además muy, muy bellas, con una tipografía, unas familias tipográficas que son muy, muy legibles y que hacen la lectura mucho más agradable, ¿no? Eso también es importante, ¿no? El papel, todo eso tiene que ver mucho con el disfrute de la lectura. Y bueno, dicen que el lenguaje poético se disfruta más recitado a todo pulmón. Hay quienes lo saben hacer muy, muy bien. Y por eso la Casa del Lago Juan José Arreola presenta una nueva edición del Festival Poesía en Voz Alta que gusta a muchos y que este año va a tener, bueno, la primera vez que está presente, pero va a tener un acento particular, el hip hop.
Las batallas improvisadas y rítmicas que caracterizan al hip hop serán protagonistas de la 14ª edición del Festival de Poesía en Voz Alta 2018 que organiza la Casa del Lago de la UNAM. El encuentro tendrá como ejes temáticos el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 y el centenario del natalicio del escritor Juan José Arriola. Tenemos un foco muy importante en el hip hop mexicano, que me parecía una manera, pues, como de atajar cualquier tipo de discusión sobre si el rap y el hip hop es una forma de poesía o no. Creo que sin duda es un ejercicio poético y un juego con la palabra vigente, potente, que está en oídos y en la mente de las nuevas generaciones. Por lo que respecta a los 50 años del 68, tenemos un memorial poético a partir de poemas escritos a raíz del movimiento estudiantil y muy en concreto de la masacre del 2 de octubre, con poetas como Octavio Paz, Rosario Castellanos, José Emilio Pacheco, Jaime Sabines, David Huerta, y lo que estamos haciendo con estos textos es grabarlos y montar una instalación sonora que va a estar aquí en uno de los jardines, en el espacio sonoro de la Casa del Lago, dándole un espacio a la poesía como un elemento testimonial, creo que muy importante, y también dándole la capacidad de un ejercicio crítico desde la poesía. Para conmemorar los 100 años del nacimiento del fundador de la Casa del Lago, figuras relevantes de la escena del hip hop ofrecerán un concierto. Es una batalla ficcional entre Rosario Castellanos, representada por Shimbo, y Juan José Arriola, representado por Danger, que va a ser un enfrentamiento desde el rap, pero recreando estas dos figuras emblemáticas de la literatura mexicana. El chelista neoyorquino Eric Friedlander será el encargado de inaugurar esta edición del festival y lo hará con una improvisación inspirada en los cantos de Maldoror del poeta franco-uruguayo conocido como el Conde de Lautréamont. Me parecía también que era una vertiente distinta, con otro tipo de propuesta, de cómo la poesía puede generar otro tipo de respuestas, aunque no involucren directamente a la palabra. Quizá la respuesta desde la música más habitual a la poesía es el canto o digamos el spoken word, o de alguna manera responder desde el sonido a la propia palabra. Aquí es responder desde el sonido, pero sin la palabra y sin la voz, con un instrumento solista, y creo que va a ser una experiencia interesante. El Festival de Poesía en Voz Alta se llevará a cabo del 9 al 12 de agosto. Noticias 22, Karen Rivera. Y algo bien importante, cuando estábamos viendo la nota también recordábamos un poco la forma, la elocuencia con la que Juan José Arriola solía leer y declamar en un ritmo y en una musicalidad que podemos identificar solo con él. Pero más allá de esa elocuencia del propio Arriola, quien lleva a la Casa del Lago su nombre, lo que me parece también muy importante, Rafael, es cómo al paso de los años se han ido introduciendo en la forma de decir la poesía estos elementos que pudieran haberse entendido hace algunos años o hace algunas décadas únicamente en el territorio de ciertos espacios urbanos ajenos a estos centros culturales, ¿no? O dicho de otra manera, Arriola ya sea hip hop. Sí, bueno, esta gestualidad, como dices, este ritmo a la hora de hablar y de pronunciar y de transmitir, ya era lo que hoy podríamos decir, digo, seguro, espero no se esté revolcando en su tumba don José Arriola, pero ya era muy cercano a esto del hip hop. Fíjense que ahora pensaba que no todos los poetas o los escritores tienen la capacidad verbal que tenía Juan José Arriola. En el caso de la poesía, por ejemplo, un León Felipe, que tiene una voz profunda y que sus poemas los decía de una manera que la gente se quedaba petrificada, ¿no? Yo no tuve la oportunidad, pero quienes narran haber estado ahí, y bueno, hay algunas grabaciones, me ha encantado, te lo juro, pero no todo le toca a uno, y que realmente sí tenía una voz impresionante
para cautivar a la audiencia, cosa que no necesariamente, a veces no van juntas No estas todos dos los capacidades. poetas tienen. Sí, Sí. Pues ahí está. Pero bueno, continuamos después de este tipo de memorias que también me hizo recordar a Cintio Vitier, por ejemplo, a el mismo Pablo Neruda, que bueno, no lo conocimos, pero su voz está constantemente en todos lados. Gonzalo Rojas, ¿no? Que en varias ocasiones lo tuvimos aquí con esta musicalidad propia de la poesía. Exacto. Bueno, nos estamos clavando la textura. Vámonos a otra cosa. Nos vamos al Teatro El Galeón, donde hay un nuevo visitante. Conrad, que es un niño que nació de una lata de conservas. Cuando la actriz Olga González y su hijo leyeron la novela Conrad, el niño que salió de una lata de conservas, de la austríaca Christine Nostlinger, decidió que tenía que llevarla al teatro. Después de un largo periplo por conseguir quién hiciera la traducción y la adaptación a escena, este fin de semana se estrenó en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque bajo la dirección de Andrea Salmerón. De los temas que rescatamos más en la puesta en escena es, para empezar, la autoaceptación de quiénes somos, no a partir de lo que nos dicen que debemos ser o de los estereotipos, ¿no? La personaje principal pues es una mujer que respeta su propia excentricidad y sus propios gustos y vive bien bajo esa piel suya, a pesar de que la critican y demás, ¿no? Pasa, gracias. Ay, condenado bulto, pesa como 20 kilos. La historia se trata de una mujer que es adicta a las compras por internet. Ella vive sola, es autosuficiente, vive sola, no está casada, no tiene hijos, o sea, es como todo lo menos convencional del mundo, ¿no? Tiene un novio solo de martes y sábados para no complicarse la vida y tiene esta adicción a las compras por internet. Es esta adicción lo que le traerá a Bertie una sorpresa que nunca imaginó. Una lata con un niño de 7 años adentro. Buenos días. Madre. También tiene que ver con la adopción, con el asunto de la maternidad. ¿Qué pasa cuando de pronto te conviertes en mamá y y crees que no estás preparada, ¿no? Y además te complica la vida y todo mundo te dice que no eres buena madre, que no lo haces bien. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa con un niño que no se puede adaptar del todo a su entorno? Conrad, el niño que salió de una lata de conservas, se presenta todos los sábados y domingos a las 12:30 en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Irma Gallo. Y vamos a las artes plásticas. Miguel Castro Leñero lleva su fascinación por el mundo animal al lenguaje de la plástica. Después de que la Casa Hermes de París, a través de la Galería López Quiroga de México, invitara al artista visual Miguel Castro Leñero a realizar una serie de obras inspiradas en caballos, el pintor mexicano mezcló los atributos de estos mamíferos como su fuerza y belleza con el de otras especies animales y con el lenguaje del diseño contemporáneo. Trabajo que reunió para la muestra Animal Mundi. Lo que hice fue tratar de agrandar un poquito el tema, profundizarlo, y además como llevarlo a otros lenguajes o otros materiales como la pintura, la escultura, el grabado, que no lo había hecho, ¿no? Me parece que hay ejemplos de diseñadores y de imágenes que son muy potentes, o tal vez más potentes, lo que podríamos llamar a los artistas, llamarlos artistas convencionales, ¿no? Entonces me parece muy interesante como que el diseño también abre mucho más opciones, posibilidades en el arte contemporáneo, y parte de mi trabajo se nutre de este aspecto, ¿no? Para Castro Leñero, el diseño no solo es el lenguaje fundamental que nutre al arte, es en sí mismo arte. Y utilizó su iconografía como los signos que pueden encontrarse en las calles para señalar direcciones,
en algunas de las pinturas que integran esta exposición, en las que los animales son su poesía. Un poco también como la construcción de los animales de lo que yo hago. Concretamente, pues evidentemente no es una construcción realista, ¿no? Sino es una construcción también que parte un poco de la historia de la cultura, digamos, cómo el hombre, que es algo que también que me fascina, cómo el hombre a través de la historia ha creado de un mismo ser, de una misma imagen, en este caso el caballo, diferentes maneras de interpretarla, ¿no? Para mí los animales son una parte fundamental en mi vida y también, pues, lo podría decir, en la historia del mundo, ¿no? Los animales forman parte de nuestra historia, son la poesía del mundo, lo digo en el pequeño textito. Animal Mundi podrá visitarse hasta el 11 de agosto en la Galería López Quiroga. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes queremos comentarlos que el ciclo Leamos Juntos visitará 5 estados de la República durante el mes de agosto. Esto es una invitación para que no se lo pierdan y estén muy atentos a los lugares en donde va a estar próximamente este ciclo, que es el estado de Aguascalientes, por supuesto también aquí en la Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí. Estas entidades son las elegidas por la Coordinación Nacional de Literatura para implementar este proyecto. Lo que hablábamos de qué mejor manera de terminar las vacaciones y este mes de agosto que leyendo, y no hay pretexto porque la literatura también se acerca a nosotros. Los invitamos a conocer más detalles en el sitio web que ven en su pantalla, literatura.inba.gov.mx, y hacer la lectura a las letras nuestras. Y ahí se va a encontrar el programa de actividades para que pueda acercarse, verdaderamente disfrutar y también tener mejores herramientas, porque lo que se busca, Laura, Rafael, amigos, es que estos círculos de lectura, estos encuentros, puedan establecer vínculos con la gente de los lugares a los que van, y entonces esto no desaparece, no se queda como una visita a donde llega un programa eventualmente, sino se convierte en una, por así decirlo, una capacitación para formar redes de lectura. En una costumbre, digamos, también de leer. Vamos a una brevísima pausa. Bueno, pues durante este fin de semana el Colegio Nacional fue espacio de encuentro entre científicos. Así es, un espacio en donde no solamente los científicos, también investigadores estuvieron ahí para plantear diferentes ideas, y lo que queremos compartir con ustedes es el resultado de ello. El Colegio Nacional fue la sede de la Feria Nacional de Ciencias Pauta, en la que los niños y jóvenes investigadores originarios de Chiapas, Ciudad de México, Michoacán y Morelos, impulsados por el programa Adopte un Talento, presentaron sus proyectos con impacto social, inspirados en las ciencias exactas, en la salud, la alimentación y medio ambiente. Entre los participantes de este año se encontraron Edwin y Xochitl Cruz López, estudiantes de Chiapas, quienes construyeron un calentador solar hecho con materiales reciclables. Bueno, nuestro proyecto se llama Baño Calientito para Todos. Los elementos es un contenedor de 50 litros, la lámina, trapos viejos, latas de aluminio, una base de madera, aislante térmico, lámina pintada de negro, pinturas negras, piedras pintadas de negro, 30 metros de mangueras, hinchas de plástico, plástico transparente, tubos de CPVC y una salida de agua. Lo primero, el plástico sirve para hacer un efecto invernadero y esto atrapa los rayos del sol y ya no los dejas escapar. También por los colores oscuros que tiene es porque atrae más el calor y los colores claros lo rebotan. Por eso elegimos los colores oscuros. Este calentador puede calentar 65 litros de agua al día. Con 9 años de edad, Xochitl fue la primera niña en México en recibir el reconocimiento que otorga el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM a la mujer, y participa en la Feria Pauta desde hace 4 años. Creado en 2007 por un grupo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el programa Adopte un Talento busca acompañar a través de tutores a niños con interés y habilidades para la ciencia, desde preescolar hasta la preparatoria. Muchos de los proyectos aquí son
tienen esa dirección del medio ambiente, también hay de física, de matemáticas y otras cosas. Y a mí me parece fundamental que los chicos se empapen de esto. México necesita cultivar lo más valioso que tiene, que son a sus niños. Noticias 22, Karen Rivera. Y bueno, algo que les habíamos ofrecido desde el inicio del programa, que está muy bien, ya tiene algunas semanas en exhibición, pero que todavía hay tiempo de visitar. Así es, y que queremos compartir con todos ustedes porque lo anunciamos al inicio de Noticias 22. Hay un par de exposiciones importantes ahora que reúnen arte religioso. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la Virgen de Guadalupe. Ya es en el Museo Franz Mayer. Es probablemente la imagen más profundamente presente en el imaginario colectivo de nuestro país. Su representación ha marcado múltiples áreas, desde la religiosa hasta las manifestaciones populares. 280 piezas realizadas entre los siglos XVII y XXI, procedentes de los acervos del Museo Franz Mayer y de otras 14 colecciones, componen la exposición Virgen de Guadalupe, Arte y Devoción. El punto de partida es el libro Escudo de Armas en la Ciudad de México de Cayetano de Cabrera y Quintero, de 1746. Es el libro que relata la epidemia de Matlazáhuatl que ocurrió aquí en la Ciudad de México de 1736 a 1739. La epidemia afectó todo el entonces virreinato de la Nueva España y más, pero el libro se centra en lo ocurrido en la Ciudad de México, porque además de ser relato, crónica, también es el argumento por el cual posteriormente juraron a la Virgen de Guadalupe como patrona de la Ciudad de México. Si bien existieron lineamientos para la representación de la imagen de la Virgen Morena, como el libro Maravilla Americana del siglo XVII, poco a poco las innovaciones tecnológicas y la apropiación popular de este ícono le imprimieron sutiles variantes. A veces hay variantes en los colores, a veces vamos a ver que una persona hizo un dibujo de la Virgen de Guadalupe en un exvoto para agradecer un favor por una enfermedad y pues representó a la Virgen de Guadalupe no siguiendo una pauta, sino más bien siguiendo su propio imaginario. Entonces en ese sentido esta exposición está sembrado de imágenes, pero también de el resultado de un imaginario colectivo acerca de la Virgen de Guadalupe en el que cabe todo. Caben errores en la representación, inventivas en la representación, cambios de escenario. Compuesta por óleos, libros, artefactos, cerámica, escultura y fotografía, la exposición también aspira a dar cuenta de las prácticas devocionales. Por ello, incluye 2 series de fotografías en torno a la imagen guadalupana, realizadas por Federico Gama. Justo él pone el énfasis en la gente, en las relaciones entre las personas y en sus prácticas devocionales muy personales con la imagen guadalupana. Entonces, sus fotografías son fotografías muy sensibles que dan cuenta de toda esta posibilidad, este abanico de posibilidades de veneración y apropiación de la imagen. Es un recuento de muchísimas historias de vida, testimonios de vida. Virgen de Guadalupe, Arte y Devoción estará abierta en el Museo Franz Mayer hasta el 30 de septiembre. La muestra también contará con un programa de actividades académicas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí está la exposición, a ver qué les parece para hacer una vueltecita y ya nos vamos con música. Un saludo rápido al bardo que está exponiendo ahí en el café de la selva de Coyoacán. Pues luego les presentamos algunas piececillas de este artista urbano. Una gran voz del jazz para recordarnos y despedirnos esta noche. 88 años de su nacimiento se hubieran cumplido el día de hoy y nos referimos a Abe Lincoln. Disfrútenlo. Buenas noches. Each star, its own